No estamos seguros aquí. Creo que nunca lo estuvimos. Tengo que decirle a los demás. No, un segundo. Piensa bien las cosas. No queremos asustar a todo el mundo por un extraño accidente como este. Por fin terminó la espera, una semana entera y ya está aquí el nuevo episodio de Alien Earth, titulado Emergencia. Prepárate porque este capítulo no es cualquier cosa. Los sobrevivientes son llevados al límite, las tensiones internas estallan en violencia y surge una revelación tan impactante que nadie la vio venir. En este episodio, el plan de escape que parecía su única esperanza se convierte en una pesadilla. Facciones enteras se traicionan, un líder cae de manera brutal y la amenaza alienígena se vuelve más cercana y letal que nunca. Antes de lanzarnos de lleno en esta locura, quiero agradecer a los miembros del Club Élite en Minutos, los que hacen posible cada video. Tú también puedes formar parte, solo haz clic en el botón unirte y entra a la familia. Ahora sí, arranquemos. En este momento todo continúa con Slightly en su habitación, observando cómo el parásito opera cruelmente dentro del cuerpo de Arthur. Lo inquietante es que, aunque su rostro refleja miedo y cierto remordimiento, prefiere mirar hacia un costado para seguir con su plan. De pronto, como su mente aún es la de un niño, intenta hablar con Arthur preguntándole si tiene hambre, pero no hay respuesta. Entonces ocurre, decide abrir un pequeño espacio entre Arthur y el parásito para darle una bebida, pero de inmediato la criatura reacciona, estrangulando con más fuerza el cuello del científico. A continuación, la tensión se interrumpe por un golpe en la puerta. Es Smee quien suplica entrar porque sospecha que Slightly oculta algo. Slightly intenta ahuyentarlo, rogándole que lo deje en paz, pero su amigo insiste sin descanso hasta que finalmente lo deja pasar. La imagen cambia. Dentro de la habitación, Smee observa el brazo mal cubierto de Arthur, se acerca y descubre horrorizado que el científico está siendo parasitado. Con voz temblorosa, exige una explicación, pero Slightly lo reduce violentamente, advirtiendo que no puede contarle nada a nadie o Morrow matará a su familia. El suspenso crece. Smee, entre lágrimas, exige saber si Arthur fue sacrificado. Slightly, lejos de sentir culpa, le deja claro que él mismo habría hecho lo mismo si su familia estuviera en peligro. Entonces, lo siguiente que vemos es a Smee preguntando si Arthur sobrevivirá después de todo, y Slightly lo asegura con firmeza. Según Morrow, el científico continuará con vida, porque una vez que el desarrollo del xenomorfo termine, el parásito liberará al huésped. La escena revela un giro inesperado. Slightly ahora pide ayuda a Smee para trasladar el cuerpo hacia la playa. Smee se niega con fuerza, pero lo inquietante es que, al ver la desesperación de su amigo, termina cediendo y acepta convertirse en cómplice. A continuación, aprovechan que los guardias ya han pasado de largo y cargan juntos el cuerpo, avanzando por las instalaciones sin ser vistos, mientras el peligro acecha en cada rincón. De pronto, la imagen cambia al laboratorio, donde Kirsch llega y contempla la masacre. El cuerpo de Tootles está destruido por los ácidos y la oveja pulpo observa todo en silencio. En su jaula, confirma que el xenomorfo adulto sigue prisionero, pero la amenaza se revela cuando los insectos liberados merodean, esparciendo su barro sobre los circuitos eléctricos. Ante el caos, Kirsch envía guardias armados para aturdir y capturar nuevamente a las criaturas. En este momento, una vez que el laboratorio queda despejado de peligros, aparece Cavalier para presenciar todo en primera persona. Lo inquietante es que, al descubrir la muerte de Tootles, Kirsch le revela que las moscas provienen de un mundo donde se alimentan de materia orgánica mineral, lo que significa que la piel no representa ninguna barrera para ellas. La imagen cambia. Lejos de sentir pena, Cavalier ordena restablecer el cuerpo y ponerlo a funcionar desde cero, pero entonces ocurre la tensión. Kirsch admite que, aunque en teoría sería posible, en la práctica aún no descifra cómo hacerlo. De pronto, Cavalier comprende que acaba de perder $6.000 millones en un híbrido. Acto seguido, dicta que a los híbridos se les prohíba visitar el laboratorio, salvo Wendy, quien deberá estar bajo vigilancia constante. A continuación, mientras revisa las cámaras de seguridad, Cavalier observa cómo Tootles entró a alimentar a las moscas, y entonces la oveja golpeó el cristal, aturdiéndolo hasta hacerlo tropezar. El suspenso crece. Eso confirma que la oveja fue consciente de sus actos y de sus consecuencias, razón por la cual ordena trasladar al espécimen inmediatamente, antes de que algo más se salga de control. De pronto, el laboratorio recibe la visita de Wendy. Sin alternativas, Cavalier intenta explicarle que todo fue un accidente inevitable y que la situación ya está bajo control. Pero lo inquietante es que Wendy se niega a aceptar que Tootles haya muerto, pues en su mente los híbridos son indestructibles. Entonces ocurre el impacto. Al acercarse al cadáver, comprende que en realidad son vulnerables. Planea advertir al resto, pero Cavalier la interrumpe y le ordena guardar silencio para evitar que el pánico se extienda entre los suyos. La escena revela un dilema. Wendy pregunta si realmente están a salvo. Como él había
había prometido. Cavalier no tiene respuesta. Ella intenta marcharse y cuando los guardias se interponen, se comunica con el xenomorfo para que golpee el cristal, obligando a todos a retroceder. Así logra seguir avanzando, pero lo perturbador es que Cavalier ya es consciente de sus habilidades y ordena contactar a los demás híbridos antes de que Wendy lo haga. Sin embargo, Kirsch descubre inesperadamente que alguien apagó los rastreadores de los sintéticos. A continuación vemos a Joe reunirse con su hermana en su habitación. Ella le revela que Tootles murió en un supuesto accidente. Joe, alarmado, insiste en escapar de la isla. La tensión escala. Wendy le recuerda que son rastreados en todo momento, pero entonces Joe la sorprende con una revelación aún más inquietante. Ahora asegura que eso ya no es un impedimento, porque los rastreadores han sido desactivados. Lo inesperado es que el responsable de ello es Arthur, aquel mismo científico que todos creían condenado a su destino. La escena se tiñe de sospechas. Si Arthur fue capaz de manipular los sistemas de control, ¿qué más está ocurriendo en secreto? El suspenso permanece abierto, dejando entrever que la isla, que parecía un espacio controlado por Cavalier, ya no es segura ni siquiera para quienes dictaban las reglas. Lo siguiente que vemos es la certeza de Joe. Insiste en que deben marcharse cuanto antes de que los planes de Morrow y la obsesión de Cavalier los utilicen como piezas sacrificables en un experimento mayor. La imagen final de este bloque muestra a Wendy entre dudas y determinación, comprendiendo que las promesas de seguridad nunca fueron reales. Cada palabra de Joe resuena como una advertencia urgente. El tiempo se agota, los muros de la isla ya no protegen, y ahora la única salida es desafiar a quienes los controlan desde las sombras. De pronto, Joe insiste en marcharse de inmediato, pero lo inquietante es que Wendy lo convence de buscar primero al resto de híbridos para escapar todos juntos. Lo siguiente que vemos es su llegada a la habitación de Nips, a quien encuentran junto a Corley, intentando contenerla después de que Wendy ya le había contado toda la verdad sobre su restablecimiento de memoria. Entonces ocurre un giro. Cuando Wendy les revela la muerte de su amigo, Corley estalla, culpando directamente a Joe de todos los desastres. La tensión sube cuando Wendy responde con dureza, recordándoles que Cavalier no es su amigo, sino su dueño. A continuación, Corley defiende al millonario, afirmando que en realidad solo quiere ayudarlos, pero lo perturbador es que Nips, consciente del verdadero peligro, se pone de inmediato del lado de Wendy. Sin embargo, Corley decide quedarse en la isla porque siente que ese es su hogar. Antes de despedirse, promete no revelar el plan, conservando el secreto como símbolo de su amistad. La imagen cambia. Wendy interviene en las transmisiones eléctricas del sistema, y entonces ocurre lo inevitable. Logra enviar ondas y vibraciones hasta la jaula del xenomorfo. El resultado es devastador. La puerta se abre y la criatura emerge en frenesí, destrozando todo. Mientras tanto, la escena revela a Sylvia contemplando las fotos de su esposo cuando inesperadamente llega Cavalier preguntando por él. Lo inquietante es que ella recuerda haberlo despedido rumbo al avión, pero el niño genio le revela la verdad. Arthur nunca lo abordó y en su lugar apagó los rastreadores de los híbridos. Entonces ocurre otra revelación. Kirsch añade que gracias a las cámaras de seguridad, saben que Arthur y Joe trabajaron juntos para desactivar el sistema con la intención de sacar a los híbridos de la isla. El suspenso se intensifica cuando Cavalier acusa a Sylvia de ser parte de la traición, pero ella promete no saber nada. El interrogatorio se interrumpe de golpe con la alerta de la liberación del xenomorfo. La imagen cambia otra vez. Vemos a Smee y Slightly aprovechar que los guardias se movilizan hacia la batalla para cargar con el cuerpo de Arthur sin discreción alguna, pero lo inesperado ocurre. Pronto son encontrados por Kirsch. Sin más opciones, Slightly confiesa que todo este tiempo ha estado en comunicación con Morrow y que su plan es llevar a Arthur hasta la playa. Sorprendentemente, Kirsch revela que ya lo sabía y con voz fría le sugiere una ruta más rápida, el ascensor. Lejos de ahí, en medio del bosque, lo siguiente que vemos es a Joe guiando a las híbridas entre la vegetación hasta llegar a un cementerio oculto, donde las lápidas exhiben sus nombres originales. El suspenso aumenta cuando Nips reconoce su tumba al leer su nombre de pila, Rose Elos. Joe, con un gesto sombrío, hace lo mismo frente a la lápida de Marcy Hermit. De pronto, Wendy rompe el silencio con una verdad inquietante. Lo que está enterrado ahí ya no son ellos, porque siguen vivos. La imagen cambia. Smee y Slightly avanzan cargando a Arthur por el bosque. Smee se pregunta por qué Kirsch no los delató, pero justo entonces ocurre lo inesperado. Un escuadrón de guardias se aproxima, obligándolos a esconderse en la maleza. Tras pasar el peligro, intentan reanudar el camino hacia la playa, pero descubren con horror que el cuerpo de Arthur ha desaparecido. El suspenso explota cuando buscan sin éxito, hasta que de pronto el parásito cae desde el cielo, inerte, frente a ellos. Entonces aparece Arthur, respirando con dificultad, preguntando qué clase de criatura lo atacó y dónde se encuentran. Slightly reacciona al instante mintiéndole, asegura que evacuaron el laboratorio por un problema y que Sylvia los espera en la playa.
Arthur, confundido, explica que no recuerda nada más desde la desaparición de Tootles, pero de repente comienza a sentir una presión extraña en su cuello. En ese momento, Smee y Slightly refuerzan la mentira, diciéndole que salieron del laboratorio por una fuga de gas y que seguramente su confusión es producto de haberlo inhalado. Lo inquietante es que Arthur les cree, incluso les agradece emocionado, convencido de que lo han salvado. Sin embargo, lo siguiente que vemos ocurre en las costas. Mientras avanzan, Arthur empieza a recordar fragmentos del laboratorio, desde el ataque del parásito hasta cómo lo cargaron fuera. Entonces ordena detenerse, alegando que algo anda mal. La tensión sube cuando Smee y Slightly insisten en la mentira, afirmando que su esposa lo espera, pero Arthur ya no duda. Con voz firme les asegura que pueden detenerse sin miedo, que no les guardará rencor e incluso los ayudará a resolver sus problemas. Slightly lucha por mantener el engaño, pero Arthur los observa con claridad adulta y sentencia lo inevitable. Como aún son niños, no saben mentir, y él puede leer el miedo en sus rostros. Aún así, les promete que siente afecto por ellos y los ayudará sin condiciones. En este momento, al escuchar las palabras de Arthur, Smee acepta, y aunque Slightly duda por un instante, también se une a su amigo. Sin embargo, ocurre lo inesperado. Arthur comienza a vomitar sangre, y de pronto, desde su vientre, emerge brutalmente un pequeño xenomorfo que se desliza veloz entre la tierra hasta ocultarse en la vegetación. La imagen cambia. Smee queda paralizado y horrorizado, mientras Slightly corre desesperado, intentando encontrar a la criatura, pues sabe que eso es lo que Morrow buscaba desde el principio. Entonces, estalla el conflicto. Smee lo acusa con rabia por haber mentido, recordándole que le prometió que Arthur estaría bien. Lo inquietante es que Slightly, lejos de mostrar remordimiento, decide continuar con su misión y carga el cuerpo sin vida hacia el punto de encuentro. A continuación vemos a Curly visitando a Sylvia con una expresión de tristeza. La científica la abraza, preguntándole qué sucede, y Curly confiesa estar en una encrucijada, sin saber qué decisión tomar. Sylvia intenta consolarla, prometiéndole que todo estará bien. La tensión regresa. Slightly y Smee transportan el cuerpo en una balsa improvisada a través de una cueva que desemboca en el mar, hasta que inesperadamente son interceptados por soldados enviados por Yutani bajo el mando de Morrow. Frente a ellos, Morrow recrimina a Slightly por haber llegado acompañado, recordándole que sus órdenes eran actuar en solitario. Slightly se excusa con rapidez, rogando que no lastimen a Smee, pues es su mejor amigo. La escena se oscurece. Morrow observa el cuerpo de Arthur y comprende que el xenomorfo ya nació. Con voz fría, exige saber dónde está la criatura. Slightly intenta justificarse, prometiendo que trató de traerla a tiempo, pero reclama que Morrow nunca le advirtió sobre la existencia de otro monstruo y que creyó tener más tiempo antes de que algo saliera mal. Lo siguiente que vemos es la dureza de Morrow. Le ordena dejar de llorar y actuar como un adulto, reconociendo sus errores. Entonces Slightly, quebrado, pregunta por su madre, deseando saber si está a salvo pese a su fracaso, pero la respuesta es un golpe. Morrow ordena deshacerse del cuerpo de Arthur y capturar a los dos híbridos. La imagen cambia a las instalaciones, donde Atom informa a Cavalier que el xenomorfo escapó por las tuberías y tampoco hay rastro de los híbridos perdidos. El suspenso crece cuando Atom se opone a mover a la oveja, temiendo perder el control, pero Cavalier insiste en interrogar al pulpo oculto dentro de ella. Así vemos a Cavalier aproximarse a la jaula saludando en todos los idiomas posibles sin obtener respuesta. El suspenso se quiebra cuando decide mostrar en su mano el número pi, explicando que se trata de la proporción entre la circunferencia y el diámetro de un círculo, una cifra universal que toda civilización avanzada conoce. Entonces lanza la prueba definitiva, pregunta cuáles son los 3 números que siguen. Lo inquietante ocurre al instante. La oveja responde con pisotones en un ritmo semejante al código Morse y dicta con precisión los números correctos, incluso emite sonidos extraños, como si intentara pronunciar palabras. Atom, alarmado, advierte a Cavalier del peligro. Si la oveja logra escapar y se incrusta en un humano, sería catastrófico, pero la reacción de Cavalier sorprende. Lo toma como una oportunidad y propone buscar un nuevo cuerpo humano como receptor del pulpo. Primero sugiere usar a un guardia, un científico o un hombre con coeficiente bajo para compararlos. Atom acepta empezar la lista, pero entonces ocurre el giro. Cavalier cambia de idea, asegurando que ya encontró al sujeto perfecto para el experimento. La tensión se corta aquí y la imagen cambia al bosque, donde los fugitivos alcanzan una grúa que se alza a 400 metros del muelle. Pero justo en ese instante lo inesperado ocurre. Un escuadrón armado de Yutani los intercepta, obligándolos a arrojar sus armas. El suspenso escala cuando Wendy les advierte que deben marcharse antes de que sea tarde, presintiendo el peligro que se acerca. Pero los soldados se muestran implacables y están dispuestos a ejecutarlos de ser necesario. La tensión explota cuando Wendy repite la advertencia y al ver el riesgo inminente, da la orden. Entonces ocurre la irrupción. De entre los árboles emerge el xenomorfo adulto en un frenesí brutal, abalanzándose contra los guardias.
La criatura corta gargantas y extremidades con su cola mientras la sangre tiñe el suelo. Lo inquietante es que Wendy observa con orgullo, como si contemplara a su mascota, mientras que Joe queda paralizado, con el rostro desbordado de horror al comprender la verdad. Su hermana liberó al xenomorfo voluntariamente. La masacre se consuma, y una vez que los soldados han muerto, la criatura se planta frente a ellos, erguida y amenazante. El suspenso se vuelve absoluto, pero lo siguiente sorprende. Wendy ordena a los suyos mantener la calma y se acerca a la bestia. Con delicadeza limpia la sangre de su cabeza, y tras susurrarle una orden, el xenomorfo se retira lentamente hacia la vegetación. Aquí Wendy le revela a su hermano que ordenó a la criatura esconderse, pero seguirlos de cerca para protegerlos. La escena cambia al interior de la selva. El xenomorfo recién nacido se arrastra libremente, y de pronto ocurre lo inesperado. Una red lo captura sin piedad. A continuación, Morrow aparece infiltrándose en las instalaciones, aprovechando la ausencia de guardias, pero la tensión escala de inmediato, pues descubre que es una trampa. En segundos, está rodeado por un ejército armado. Lo inquietante es que sin salida, Morrow apunta su arma directamente a la cabeza de Slightly, amenazando con volarle los sesos si alguien dispara. Entonces surge Kirsch, quien revela ser el verdadero poseedor del xenomorfo recién nacido. Su voz retumba cuando ordena a Morrow soltar las armas para no terminar como un perdedor patético. El intercambio de miradas entre ambos dice más que cualquier palabra, hasta que Morrow acepta, resignado. Slightly y Smith regresan bajo la protección de Kirsch, mientras Morrow promete que esto aún no termina. Kirsch asiente con frialdad y ordena encerrarlo, pero no sin antes recibir una brutal paliza como castigo. La imagen cambia mostrándonos a Joe y los suyos alcanzando el muelle, donde avistan un barco anclado. Aunque el camino parece vacío, avanzan con cautela, listos para disparar al menor indicio de peligro. Una vez a bordo de la nave, Joe ordena desatar el ancla mientras él se encarga del motor, pero de pronto la tensión se dispara. Son interceptados por Siberian, Benjamin y un ejército oculto que surge de las sombras para rodearlos por completo. La voz de Siberian retumba acusando a Joe de no haberle hecho caso cuando lo advirtió. Joe, con lágrimas en los ojos, suplica que los deje marchar. Entonces, un alto mando ordena no abrir fuego, aclarando que los híbridos no deben ser dañados. En ese instante, Nips se revela, gritando con furia que manda al diablo a todos los soldados. La tensión alcanza un nuevo pico cuando un soldado le exige bajar del barco y en un gesto agresivo lanza su juguete al mar. Lo que sigue es impactante. Nips reacciona con violencia desmedida y con una sola mano arranca la mandíbula del soldado. El caos estalla, dando inicio a una brutal batalla. Joe y Wendy se enfrentan a Siberian y Benjamin en un combate feroz. Joe cae bajo la fuerza enemiga, pero lo que sucede después es devastador. Wendy desata toda su potencia y derriba a ambos soldados sin esfuerzo. Y entonces ocurre lo más inquietante. Wendy llama al xenomorfo, que responde apareciendo desde la espesura.